Bien, como lo decía un profesor mío en la universidad, a veces no es bueno decir mi nombre es, sino decir yo soy, ¿no? Entonces, yo soy Ximena Gamboa, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Trujillo, de aquí del norte del Perú, y antes de haber sido ingeniera, yo me considero docente porque fui profesora de niños de inglés, y antes incluso de recibir mi título en junio de este año, recibí dos premiaciones que para mí son muy importantes y las menciono porque resaltan el valor agregado que yo personalmente como ser humano puedo brindarle a la comunidad y a todo el medio que me rodea. El primero es el premio Bicentenario Peacemaker del 2020, que como sus siglas lo dicen, es hacedora de paz, que fueron 7 trujillanos a nivel de Latinoamérica que fueron reconocidos, y gracias a Dios yo fui una de ellas por justamente haber sido voluntaria en el SEGAT, que es una institución que se encarga de todo lo que es medio ambiente aquí en la provincia. Y el siguiente premio es el premio Donatic La Libertad en la categoría de Mujer Revelación. Contarles que para mí estas premiaciones, haberlas recibido mucho antes que mi titulación, me hicieron reconocer el valor como ser humano que contribuye a la sociedad. Y justamente ambos premios mencionan que es para inspirar a las presentes y a las futuras generaciones. Y bueno, hablando un poco más de mi perfil profesional, como ya lo dijo el ingeniero Eddie, yo llegué a la comunidad PM4R por una certificación, pero antes incluso que eso, yo llegué porque quería ser parte del gran congreso de proyectos sociales, que espero que en algún momento volvamos a retomar ese proyecto como comunidad, y por querer apoyar es donde descubro yo este mundo de los proyectos, y desde ese entonces me considero una fanática de la dirección estratégica de proyectos y también una fanática de la automatización, digitalización, innovación y sobre todo de la producción científica. Como siempre lo digo, la universidad, y a todos aquellos que hemos pasado por allí, la universidad, su fin último es la investigación, y eso es lo que ahora mismo, dentro de mis proyectos que están alineados justamente a la Agenda 2030, porque así alineo yo mi cartera de proyectos personales, pues estoy muy enfocada en lo que es la producción científica en mi universidad. Bueno, sin más preámbulo, ya si quieren conocer un poco más de mí, luego me contactan, no hay ningún problema. Vamos a ver qué agenda vamos a tratar hoy día, y les invito a que si tienen un tiempito, pues tráiganse algo para tomar o algo para pasarlo un poquito más ameno, porque hoy día vamos a ver un mundo que es más que nada proactividad y entusiasmo antes que algo muy técnico. Hoy vamos a aprender qué es un voluntario y qué se le llama voluntario, cuáles son las claves para la sostenibilidad de un voluntariado, y importan verdaderamente los resultados en un voluntariado, y también vamos a tener un espacio para preguntas, porque creo que es la mejor manera de poder seguir desarrollando el tema. Bien, hablemos entonces qué es un voluntario. Cuando leamos esta definición, vamos a ver que está un poco enfocada al concepto de lo que es gestión de proyectos y a lo que es toda la gestión de alcance y todos los términos técnicos que seguro a nosotros se nos vienen en la mente, pero hoy día vamos a hacerlo mucho más dinámico para poder comprenderlo. Entonces, el voluntario es el ser humano que tiene una energía capaz de contribuir de manera ad honorem, es decir, sin esperar nada a cambio, sus esfuerzos para conseguir un fin mayor y un fin común, que tiene mucho que ver con la gestión, porque justamente gestionar tiene que ver con mover muchos esfuerzos para un fin último, ¿no? Si no más me equivoco en el tema de la definición. Pero finalmente, como les digo, antes de decir que es una persona, yo digo que es un ser humano, porque es muy cierto que en estos tiempos que estamos viviendo, que son un poco muy difíciles, que demandan mucho estrés, que demandan mucho dinamismo, y lo digo mucho más porque en Lima yo he pasado por ahí unos 45 días y sí me di cuenta que era muy dinámico el movimiento allá. Entonces la parte del humano, de lo que somos nosotros, de lo que es tocar nuestro corazón para poder hacer algo en fin de un bien común, muchas veces se ve trastocado, ¿no? Y es por eso que hoy día también yo les voy a invitar a que volvamos a rehumanizarnos mucho más
y poder entender cuál es el fin último de ser un voluntario. ¿Cuáles son algunas características de un voluntario? Pues yo resalto 3 características principales. La primera de ellas es que son muy entusiastas. Ahí me equivoqué con la O. Muy resilientes y muy proactivos. ¿Por qué resalto estas 3 características? Porque cuando un voluntario llega a una asociación, lo primero que quiere hacer es hacer de todo con tal de participar. Y les digo porque yo en mis tiempos más junior de voluntaria, llegaba con toda esa energía. Así fue seguro, y lo recordará Cristian, cuando yo le dije, Cristian, ¿sabes qué? Quiero participar en el proyectos sociales y quiero, y tenía mucha esta energía, y entonces venía con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces son personas que tienen muchísima energía positiva que compartir y están dispuestas a hacer casi todo con tal de tener a veces un simple certificadito que diga tú fuiste voluntario en tal asociación. Pero muchas veces, más que un certificado, y porque hay de todo tipo de voluntarios, hay voluntarios que persiguen estos fines porque saben que esto es un punto adicional para optar por becas, para optar por oportunidades de desarrollo, para oportunidades de desarrollo profesional, o porque las grandes empresas siempre te preguntan, ¿qué clase de actividad extracurricular has realizado? Y es allí donde dicen, bueno, he estado en este voluntariado, he estado en el otro y en esto que el otro, ¿no? Entonces, la siguiente característica sería la resiliencia, ¿no? Porque son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. Y aquí hay que diferenciar. Cuando tenemos un voluntario que está en su etapa inicial, es decir, que recién está aportándose a un equipo voluntario, pues tiene muchos potenciales y tiene también muchas limitaciones, pero nosotros, a veces como líderes de voluntarios, tenemos que ayudar a que esa persona reconozca o haga incluso un análisis FODA de cuáles son sus características que pueden ser muy útiles para el voluntariado y que no pueden serlo también. Por ejemplo, yo analizando, haciendo un pequeño storytelling de lo que yo era, me daba cuenta que yo a veces me metía en muchas cosas al mismo tiempo y era ese tipo de voluntarias que estaba metida en varios voluntariados al mismo tiempo. Y muchas veces, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, siempre me decían eso, ¿no? Y yo no lo entendía, no lo entendía, hasta que un día pude reflexionar, enfocarme un poco en lo que estaba haciendo y los resultados que estaba obteniendo, y me di cuenta que ciertamente, como lo dice un libro de Daniel Goleman, focus, es decir, tienes que tener un objetivo y tienes que poner todas tus energías a trabajar sobre ello. Entonces, cuando uno es líder de voluntarios, lo que tenemos que hacer a la larga es ayudar a que toda esa energía junta que tenemos en un gran cuerpo de voluntarios, que a veces pueden ser muchas personas, orientarlas a que puedan conseguir un fin único y por ende toda esa energía va a ayudar a que se logre un objetivo. Y la última característica es la proactividad. Cada vez que yo he ido a una entrevista de trabajo o he ido a una entrevista de voluntariados incluso, me decían, dime cuál es tu principal característica que tú tienes. Y yo siempre decía la proactividad. Proactividad que para eso significa que debe estar gestionada correctamente. Proactivo es aquella persona que se puede adelantar a una actividad sin antes solicitarla o tener una solicitud ya lista sin antes incluso salir la convocatoria sobre esa solicitud. Pero muchas veces esta proactividad puede jugarnos en contra y ya lo vamos a ver por qué. Pasemos a la siguiente. Un momento, a ver, ahora sí. ¿Cuáles son las claves para la sostenibilidad de un voluntariado? Y aquí sí hay que parar mucho las orejas porque esto siempre lo he dicho a las personas con las que he hablado, pero nosotros tenemos que ser capaces de poder redireccionar, como ya lo dije, esa energía o esos esfuerzos para que no haya retrabajos. O sea, aquí también vamos a hablar un poquito de Lean Construction, un poquito de filosofía Lean, un poquito de filosofía ágil. Vamos a meter un poquito de todo esto, porque cuando tienes gran cantidad de voluntarios y tienes todo el mundo diciendo yo quiero participar, el voluntario no necesita que le digas tú participa, el voluntario ya se adelantó, es súper proactivo. Entonces, cuidado con mucho entusiasmo.
porque puede confundirse con euforia, ¿no? Y cuando todos están muy eufóricos por hacer mucho al mismo tiempo, podemos ocasionar algunos retrabajos y podemos hacer que algunos trabajos no estén correctamente coordinados. Entonces, como ya lo dije muchas veces y me gusta ahora emplear mucho esta palabra que es energía, hay que saberla direccionar hacia un foco, ¿no? Justo como la figurita esta que apunta. Y la resiliencia en exceso puede generar que haya mucha amabilidad, ¿no? Lo estoy enfocando justo en las 3 características que les había mencionado, porque se van a encontrar muchísimo con esto. Cuando ustedes quieran iniciar un voluntariado, créanme que lo primero que van a tener son manos alzadas diciendo yo quiero hacerlo, ¿no? Pero muchas veces, cuando encargamos tareas de equipos y nuestro voluntariado es muy junior, digamos así, son todavía personas que recién tienen la primera experiencia en voluntariado, puede haber 2 casos, que una se quede sin hacer trabajos y que una se cargue con muchos trabajos. Entonces, allí es donde uno como líder de voluntarios ingresa y dice, a ver, ¿cómo estamos? Mapea, ¿no? Como si fueras un doctor, como si fueras un consultor, que seguro muchos de nosotros que están aquí tienen muchísima experiencia en esto, y es como si fuera una pequeña empresita. A ver qué está pasando, cómo van los procesos, cómo van las tareas, cómo va la distribución de cargas, quién está haciendo mucho, quién no está haciendo, o quién de repente está haciendo una actividad que quizás tenga una cualidad oculta que pueda servir mucho mejor para hacer otra actividad. Entonces, cuando tenemos un gran equipo de voluntarios, lo primero que yo recomendaría para que tu voluntariado sea muy bueno es que seas capaz de conocer a cada una de las personas que forman tu voluntariado. ¿Por qué? Porque si tú descubres cada uno de los elementos, te vas a dar cuenta que uno, por ejemplo, tiene muchas habilidades para el marketing, otro tiene muchas habilidades para hacer las cosas muy rápido, otro tiene habilidades para hablar a todo nivel con diferentes personas, con niños, con adolescentes, con personas junior, con seniors, con directivos altos, con gerentes, o que puede redactar muy bien. Entonces, si tú conoces lo que tienes, vas a poder gestionarlo bien. Es igual cuando me decían, Ximena, dame un tip para no tener nervios cuando yo expongo mi tesis. Muy sencillo. Si tú conoces de tu tema, los nervios van a estar allí, pero tu conocimiento te va a hacer tener la confianza suficiente para poder desenvolverte. Entonces, yo te digo, tener un pelotón de voluntarios es como tener una mesa de ajedrez. Tienes peones, tienes alfileres, tienes caballos, y ya no todos les haces avanzar de uno a uno. No todos avanzan en L, no todos avanzan en diagonal. Cada uno es una joya que tienes allí, que tienes que saber colocar exactamente las perlas donde deben ir para tener luego un anillo tan bonito de vinculación para que cada uno de ellos forme algo precioso. Entonces, yo te animo a que seas mucho más humano si es que tú tienes un voluntariado y me estás escuchando y que te animes a conocer a cada una de esas personas. Lo siguiente viene a ser con el tema de la proactividad. Mucha proactividad es peligrosa, pero peligrosa ¿en qué sentido? En que podrían haber retrabajos. ¿Quién sabe, tú estás redactando la carta que tenemos que mandar un oficio para conseguir auspicios, pero no te diste cuenta que otra persona en el equipo también pensó en eso y ya lo está haciendo? Entonces, ojo, esto es igual como un proyecto. Todo es un proyecto en la vida. Yo, la verdad, he aprendido que hasta, como lo hay en concursos, hasta cuando vas a hacer una pequeña fiesta, una pequeña boda, eso también es un proyecto. Desde que tú te levantas y piensas en qué ropa me voy a poner, ya estás organizando tus recursos, ya estás viendo tus herramientas, ya estás viendo qué equipo de trabajo tienes, estás viendo quiénes son tus interesados porque de repente vas a recibir llamadas durante el día. Entonces, tienes que enfocarlo como si fuera justamente un proyecto cuando hablas de un voluntariado también. Por eso es que hablamos de gestión de voluntarios. Y mira, por aquí aparece ese triángulo del que todos nosotros hablamos mucho y que es el alcance, el costo, el tiempo, y en el centro he puesto la calidad, ¿no? Pero ¿qué calidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de calidad en un voluntariado? Hablamos de la calidad de ser humano que tú puedes tener. Porque todos tenemos el tiempo, todos tienen 24 horas del día, todos tienen de pronto que invertir su tiempo para convertirlo en activos, para que ellos tengan sus propios planes sobre las cosas que tienen que gastar, su dinerito, y todos tenemos un alcance, un foco a donde queremos llegar. Pero como ustedes saben, cuando estos 3 están en correcto equilibrio y sobre todo tienes y has conectado con el corazón de cada uno de tus voluntarios, créanme que eso es la clave. Muchos amigos me decían,
no entiendo por qué mi empresa quebró, o no entiendo por qué mi voluntariado se perdió, o como me pasó a mí cuando yo formé un voluntariado, que siempre lo recuerdo, que era la comunidad estudiantil de ingeniería civil, y algunos de los chicos están por aquí también en la charla, pues yo decía, ¿por qué no funcionó mi voluntariado? Porque me di cuenta que caí en el pecado de yo como líder querer hacerlo todo al mismo tiempo y no saber delegar y no saber ubicar a quienes eran mis verdaderos peones de guerra en ese cuadro de ajedrez. Entonces, cuando yo me empecé a dar tiempo de hablar con cada una de las personas, me di cuenta que ya se había desintegrado el voluntariado, pero empecé a conectar y por ahí conocí a un chico que se llama Junior Barrio Nuevo, que es muy potente, rápido y sabe hacer muchas cosas al mismo tiempo y sabe gestionarse muy bien. Y por allí conocí a una chica que se llama Paola Celis y que ella pues hacía, ella también era como es alumna todavía, pero es muy potente en lo que hace. Y por allí conocí a más personas que tenían habilidades de marketing, otros sabían un poquito de diseño gráfico, y me di cuenta que si ahora vuelvo a juntar ese voluntariado, créanme que sí, ya sería sostenible, porque ya identifiqué cuáles son mis recursos y ahora ya sé a qué personas le voy a dar tal tarea y a qué personas no le daría otras tareas, ¿no? Entonces, mucho ojo en esto también. Bueno, veamos la parte de los resultados. ¿Verdaderamente son importantes los resultados o debemos valorar mucho más la intención? Créanme que como lo dijo el Che Guevara y el ingeniero Eddie lo dijo en nuestro curso de agilidad, las intenciones valen mucho, pero los resultados son los que cuentan. Y así como tú tienes un voluntariado, y es cierto, el líder puede ser mucho más humano, puede ser mucho más tolerante de respeto si no hiciste una tarea o no, pero cuando se está organizando, por ejemplo, un congreso, se está organizando un curso, se está organizando una charla, se está organizando una conferencia, así dure 20 minutos o 30 minutos, los resultados sí cuentan. Como dice mi jefa, lo único que quieren los jefes son resultados. Y entonces, pues, ¿para qué decirlo? Pero ojo, hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. ¿Qué quiere decir estas dos frases que resalto de Che Guevara, que justamente el ingeniero Eddie lo mencionó en agilidad y dije, uy, estas frases las tengo que colocar en la charla? Cuando uno es líder de voluntarios y cuando aprende a gestionar un voluntariado, tienes que darte cuenta que ellos están allí no porque estén recibiendo una cuantificación económica o no porque estén recibiendo algo muy dichoso, o sea, algo que tenga un valor monetario, sino porque están entrando a tu voluntariado porque quieren conectarse con más personas, porque quieren de pronto tener una salida para sentirse útil incluso, ¿no? Entonces yo también, cuando yo me doy cuenta que no soy muy útil en un voluntariado, digo, de repente ellos no me necesitan aquí, de repente yo necesito otro tipo de voluntariado. Y ahora yo ya he tomado un papel un poco más, digamos, de gestora de voluntarios y un poco de gestionar proyectos dentro de los voluntariados y ya no tanto a nivel operativo, porque me he dado cuenta que mi principal habilidad es inspirar a las personas para que ellas se muevan y puedan hacer trabajo operativo, ¿no? Que no está mal. Nosotros como directores de proyectos tenemos que tener un porcentaje al menos del 20% de hacer actividades operativas, porque si no nos perderíamos de la operativa y créanme que la operativa es algo muy bonito, ¿no? Es un proceso que es muy lindo, pero ya estoy quizás en esa capacidad de poder decir, mira, tú haces esto, tú lo otro, tú lo otro. Y sobre todo, como lo dijo el ingeniero Eddie, en ese tema también hay un poco de agilidad. Tiene que haber líderes ágiles y tienen que haber sublíderes ágiles y tienen que haber peones ágiles y todos tienen que ser muy rápidos, porque me he encontrado muchas veces con organizaciones que me dicen, uy, estamos contra el tiempo y no sabemos qué hacer, nos falta esto, nos falta el otro, nos falta el otro, y se pierden en toda esa inmensidad de tareas que quieren hacer, pero ahí es como que, aguanta, frena un poquito, ponte a pensar de pronto, ¿qué estás haciendo mal? De repente estás organizando mal a las personas, de repente no estás tomando en cuenta sus cualidades. Entonces allí es donde uno reformula y nuevamente recordamos el verbo to be en inglés, que significa ser o estar, ¿no? Entonces, pero en un voluntariado no tiene que ser o, tú tienes que ser y tienes que estar, ¿no? Entonces tienes que ser parte voluntaria y hacer las cosas, incluso a veces operativas, y también tienes que estar allí para apoyar y dar la mano cuando alguien se está ahogando en una actividad que no puede hacerla y tú le puedes enseñar a hacerla o orientarla. Y sobre todo,
como lo dije y me faltó mencionarlo en la parte de sostenibilidad, tienes que formar a chicos más jóvenes que te sigan los pasos. Yo siempre me he preguntado eso y digo, cuando veo una organización que solamente se encierra en los mismos miembros siempre, 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 y los mismos líderes siempre, yo me pregunto, ¿y qué pasa si ese líder alguna vez ya no puede continuar allí? ¿Qué pasa si esa persona ya no puede estar? ¿Está formando a otra persona ahí atrás a su lado? ¿O está trayendo consigo a otra persona que luego, si esa persona ya no está, podría continuar allí? Entonces, eso es algo que también yo me pongo mucho a reflexionar, ¿no? Y bueno, entramos a la parte de preguntas y creo que ya le he hecho tan cortita y tan rápida la charla, pero vamos a ver con esta pregunta de ¿cómo motivo a mi equipo? Pues sencillo, para poder motivar a tu equipo tienes que conocerlo, tienes que saber qué están buscando dentro de este voluntariado, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieren conseguir más adelante, cuáles son sus metas personales y cómo tú puedes ayudarles a que dentro del voluntariado encuentren las herramientas necesarias para ello. Por ejemplo, tenemos a una chica que se llama Alicia y que su sueño es estudiar en Harvard, en Oxford o estudiar en algún lado y ella está de repente en una institución siendo voluntaria y sabe que si acumula 300 horas al año de manera voluntaria, puede acceder a becas del Bicentenario, becas Pronavec, que pueden ser muy dichosas para ella. Entonces, tienes que ayudarle a ella a que pueda tener estas horas, ¿no? De pronto aquí nosotros cuando seamos capaces de organizar nuevamente un congreso de dirección de proyectos con enfoque social, pues vamos a tener muchas personas voluntarias y en ese momento yo le voy a decir a Cristian, Cristian, ¿sabes que quiero participar para poder ayudar con esta poca experiencia que tengo en cómo organizar el equipo? Y bueno, la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo haces para que sigan los voluntarios contigo? Como te digo, tú tienes que aprender a tocar su corazón de ellos. Pero mira, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si ni siquiera te conoces a ti mismo? Y allí es donde yo digo, pues el cambio empieza por ti, ¿no? Y sí es cierto, esa frase que siempre dicen, la mejor versión de mí y todo lo demás, así como la cara que está de Johnny Depp, perdón, de Johnny Downey Jr., pero es cierto, si tú no empiezas a amar y comprender tu propio proceso, va a ser muy difícil que tú le ayudes a un voluntario a crecer en su proceso dentro de este voluntariado. Y entonces digo, ¿cómo hago para cambiar? Pues fácil. Primer paso, tienes que aceptar. Tienes que aceptar que de pronto algo no estás haciendo bien dentro de tu organización. Lo segundo es liberarte de esa zona de confort. De pronto hay un jefe que siempre, o un líder de voluntarios que siempre está acostumbrado a hacerlo él todo, o siempre con su mismo equipo. Pues oye, rompe esquemas y dale la oportunidad a un nuevo joven que se adquiera el grupo, enséñale si no sabe cómo hacerlo y dale la pauta para que luego ellos poco a poco, ¿no? El buen líder es aquella persona que si no está, tu equipo está preparado para responder. ¿Qué pasa si mañana más tarde el ingeniero Eddie no puede estar aquí con nosotros en esta charla? Pues ahí rápidamente Cristian, Marcel y todos se apoyan porque ya ingeniero Eddie formó un buen equipo que es sostenible incluso sin la cabeza, ¿no? Sin el líder. Pero bueno, también hay que aprender a rotar ese liderazgo, ¿no? Es lo último que aprendí en el último congreso que estuve organizando con un equipo que me invitó a Ingeniería Sin Fronteras, donde yo me daba cuenta que en sus charlas, en sus reuniones semanales, rotaban la cabeza de líder, porque me decían que era una manera de enseñar a que ellos también hagan líder, ¿no? Y sobre todo yo creo que accionar y estar prestos a aprender nuevas cosas, ¿no? Y como dice aquí este insecto que es de Kafka, que lo saqué, de metamorfosis de esta historia, entonces primero me di cuenta que tenía que cambiar, lo acepté, luego dejé mi zona de confort y ahora soy un insecto como vos. Esa frase quería dejarles para que ustedes piensen un poco y sin más nada, yo decirles muchísimas gracias por este espacio, ama tu proceso y ama tu forma de ser, que es lo que yo les dejaría como mensaje final. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Jimena. Muy bien, realmente te felicito y rápidamente hacer tu presentación. Entonces vamos a darle la oportunidad a nuestros amigos para que te hagan preguntas y empecemos el diálogo. A ver, César, te escuchamos, César. Sí, excelente presentación, ¿ah? Ay, bien, motivadora, efectivamente.
Sí, bueno, es una consulta, ¿no? Referente, por ejemplo, al voluntariado. Si en caso, digamos, no hubieran muchas personas, pero hay personas que llegan, digamos, para hacer un voluntariado, pero desconocen, digamos, mucho el tema, más bien lo que quieren es aprender, digamos, de lo que se va a hacer, pero voluntariamente, ¿no? O sea, dando tiempo. ¿Existe, digamos, ese tipo de situaciones que podrían ocurrir? Mm, a ver si entendí un poco la pregunta. Me parece que va referido a una persona que entra de manera voluntaria para aprender sobre un tema y resulta siendo voluntario, ¿es eso? Sí, correcto. Digamos, algo que no conoce mucho, pues, ¿no? Sobre un proyecto que desconoce más bien, pues, Ujú. en todo caso, Claro. ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto. Esto se da mucho cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, porque la idea de un voluntariado es tener perfiles multidisciplinarios y que el equipo también sea de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy, no sé, de derecho o de pronto de leyes o de pronto soy de matemáticas puras y entro a un voluntariado de medio ambiente? Lo único que yo voy a saber en mente de repente Es, es que, bueno, se tiene que cuidar el medio ambiente, pero yo así quiero es. aprender sobre esto o quiero aprender, como tú eres voluntario y tú mismo te estás ofreciendo para ello, créame que te va a salir la parte autodidacta. Y tú mismo vas a empezar a leer, tú mismo vas a decir de dónde aprendo, incluso tú mismo no vas a tener miedo de preguntar al líder del equipo y decirle, ¿podrías recomendarme dónde puedo averiguar un poco más de este tema para yo también poder aportarte un poco más? Esa es la actitud que vale oro. Entonces, yo te recomendaría que si en algún momento tienes esto, pues esa sea la actitud que uno deba tomar, ¿no? Yo les digo que finalmente uno depende de cada uno, porque es cierto, a veces uno llega al voluntariado y digo, ahí me van a enseñar. Y muchas veces no Ujú. es así. Muchas veces el voluntariado está tan ocupado, los líderes o el equipo está ocupado en generar actividades y no hay tiempo de enseñar. Así Entonces es, allí es donde es interesante y es muy importante la homologación de conocimientos. ¿Qué correcto. quiere decir esto? Perfecto. Hacerles una inducción, decirles, mira, esta es la misión, la visión, estos son los proyectos, esta es la línea de carrera que podrías tener dentro del voluntariado y poco a poco establecer un mínimo común denominador en los conocimientos y luego el mismo voluntario va a decir, oye, me interesa más este tema del voluntariado, voy a aprender un poco más, pero ya tengo un background, ya tengo un know-how, ya tengo algo que es un colchoncito donde yo me puedo apoyar para seguir continuando en el voluntariado. Excelente, perfecto. Muchas gracias. De nada. Muy bien, Juvenal, te escuchamos. Hola, buenas noches, Ximena. Buenas Excelente noches. presentación, de verdad, Gracias. el inicio fue bravazo. Más que preguntas, algunas cosas que se me han quedado. Por ejemplo, el tema del voluntariado está asociado a jóvenes solamente, porque, a ver, se me viene ahorita un tema así. En Japón, por ejemplo, ¿no? Hay mucho voluntariado de la tercera edad, ¿no? Eh, por ejemplo, para el control de calles, para guiar a los niños, así, ¿no? Ayudar a los turistas, etcétera, ¿no? Y a veces es personal, no es grupal, ¿no? Pero normalmente el tema del voluntariado está asociado a los jóvenes a aprender, ¿no? Y eso, quería saber si tienes alguna otra experiencia con gente mayor, que también ya está formada, tiene otros intereses, a veces, y eso, ¿no? Mucho me llamó la atención también el tema del foco, ¿no? Foco como palabra, ¿no? Lo asocié al toque al SPI Walk, al SPI, Eddie, eh, ¿no? Respecto a cómo seguir sintetizando el tema y todo al final, o sea, para obtener un producto es importante tratar de centrar o focalizar la idea, ¿no? El objetivo. Después también es que podamos hablar un poquito acerca de cómo pasar del querer hacer como voluntario
al hacer, ¿no? Porque, claro, o sea, yo quiero hacer, me parece bonito el tema ambiental o lo que sea, pero de ahí hay que ir transformando en trabajo, en tiempo y eso. Y aunque uno es proactivo y tiene ese deseo, el pasar a la obra es un poco complicado, ¿no? Sí. A veces. Y te escuché unas frases como mis recursos, mi voluntariado, y eso me chocó un poco en realidad, o sea, porque quería saber si es que dentro de los voluntariados, equipos de voluntarios, existen jerarquías, pero o sea, marcadas, o capaz se aplica, no sé, alguien capaz pueda hablar el tema de las jerarquías, ¿no? Que son más, capaz eso de rotar liderazgos o trabajar más de una manera un poco más plana, ¿no? Eso me pareció muy interesante la, la, la exposición y creo que va a servir para Sí. todo el trabajo que tenemos. Sí, muchas gracias, Juvenal. Mira, allí para acotar el tema de los voluntariados a nivel de edades un poco ya más senior, pues yo sueño con esos proyectos donde, y está dentro de algunos planes, hacer una convocatoria de profesionales que sean senior para que enseñen cómo se hacen ciertas cosas a los juniors, ¿no? Tienen más que ellos tienen toda la sabiduría y tienen la experiencia y puedan ir formando. Por eso yo te hablaba mucho del tema de que las generaciones que son más seniors tienen que virar hacia los más jóvenes y cogerse un hito de la mano y hacer como una cadenita y decir, vamos, yo te voy enseñando y en el camino se va formando. Pero es cierto, por ejemplo, Japón tiene muchísimos voluntariados y es que ahí entramos un poco que es el tema del valor como persona. Como tú le dices, algo más personal, es algo donde dices, yo quiero aportar, yo quiero ayudar y pues derrocar esa frase que dice jóvenes al trabajo y viejos a la tumba, ¿no? Entonces, es como que romper esos esquemas y decir, no, yo todavía tengo la fuerza suficiente o puedo hacer, o al menos estoy aquí con un cartelito diciendo, por favor, no toquen los claxons y es algo que puede generar y aportar valor. Y lo otro que mencionabas también, el tema de los recursos y cómo llevar a la acción, que sí es bien complicado. Allí es donde uno necesita la capacidad de poder armar un plan de acción. Como lo decía, primero tengo que reconocer qué recursos tengo. Por ejemplo, como lo hice con un compañero y me dijo, wow, amiga, tú eres una directora de proyectos. Le digo, no, ni tanto así. Es un tema de coger un papel y un lapicero y decir, a ver, queremos hacer una charla. Perfecto, vamos a hacer una charla. Tenemos link de Zoom, tenemos alguien que pueda hacer el flyer, tenemos alguien que pueda ayudarnos a difundir y tener toda una relación de recursos. Y en base a eso decir, bueno, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer lo otro? ¿Quién puede hacer esto? Y organizar rápidamente y hacer un roadmap o una línea de ruta, una hoja de ruta y decir, bien, esto vamos a hacer primero, segundo, tercero y eso, ¿no? Allí es donde quizás uno como director de proyectos se le hace mucho más sencillo tener esas capacidades para poder hacerlo y seguro ustedes diariamente cuando hacen sus actividades también lo hacen así, ¿no? Tienen un paso a paso y luego vas asignando recursos y como si fuera un MC Project, pero a nivel alzada, ¿no? Algo así para acotar eso. Muchísimas gracias por tu aporte y gracias por las recomendaciones. Muy bien. ¿Quién más tiene una pregunta? Pueden activar su micrófono y sin problema. Lo que yo quería decirte, Jimena, es que me pareció muy buena tu presentación, sobre todo porque nos hace reflexionar sobre un aspecto fundamental que debemos desarrollar todos los profesionales, ¿no? Este sentido de voluntariado es muy importante para poder contribuir, no solamente, digamos, con una labor específica, sino contribuir en el desarrollo de nuestra sociedad. Si no fuera por el voluntariado, muchas causas no se podrían llevar a cabo y gracias al voluntariado pues, nosotros podemos aportar valor, generar valor. Como hemos dicho, ¿no? Cuando hemos hecho algunos proyectos, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cómo profesionales de tan alta talla han podido dar su tiempo y contribuir. Y seguro si nosotros lo hubiéramos hecho con un pago, con un costo, no hubiéramos podido conseguir la labor que realizan estas personas. Entonces, yo creo que el voluntariado tiene mucho
mucho impacto, sobre todo para poder lograr beneficios para la sociedad. Por eso las organizaciones sociales realmente que se han sostenido gracias yo digo que es un valor. El ser voluntario tiene que ver con los valores, porque es la forma en que nosotros también devolvemos a la sociedad lo que hemos recibido, ¿no? En educación, en beneficios. De alguna manera siempre hemos recibido apoyo de alguien que nos ha dado la mano. Entonces, te felicito realmente por el tema que has tratado y porque además nos lleva siempre a reflexionar en la importancia que tiene y tener este espíritu de servicio, esta vocación de servicio para poder contribuir y contribuir en todo momento. Yo siempre he dicho, y bueno, será porque también tengo vocación de profesor, aunque yo soy ingeniero, es que el que enseña aprende 3 veces y hay que compartir. Siempre he pensado que cuando nosotros compartimos es cuando más crecemos. Y creo que ese digamos, nos demuestra el valor que tiene para nosotros el poder dar, el poder contribuir hacia los demás, ¿no? Eso es muy importante. Así que te felicito por el tema que has tocado y también decirte, ¿no?, de que estuvimos hablando con la coordinación del PM4R de Washington. Esta semana, hace unos días, estuvimos hablando con Agustín, con todo el equipo del PM4R. Están muy contentos con la comunidad que nosotros tenemos, con todas las personas que han logrado sus acreditaciones. Y me han señalado que el próximo año vamos a hacer el Día de la Gestión del Proyecto Social acá en Lima. Lo están haciendo, empezaron en México. Creo que esta semana que ha pasado han hecho en Buenos Aires y el próximo año lo vamos a hacer acá en Lima. Nosotros nos vamos a encargar de organizar este Día de la Gestión del Proyecto Social, que como tú sabes está basado en voluntariado. Y vamos a contar con tu apoyo y también de todos los jóvenes que quieren apoyarnos. Queremos hacer algo realmente que agregue valor. Queremos contribuir y hay muchos talentos. Mira, vamos a hacer este evento después de prácticamente 3 años, pero fue antes de la pandemia, el último presencial que hicimos. Así que va a ser algo pero muy bueno, porque va a permitir también que todos podamos participar. Queremos esta vez llegar a más proyectos. Tenemos profesionales que han desarrollado muchísimo en cuanto a la metodología PM4 y van a poder contribuir. Así que lo que tú señalabas del Congreso, bueno, vamos a hacer ese Día de la Gestión de Proyectos Sociales el próximo año aquí en Lima. Y también he estado hablando con mis amigos del capítulo PMI Lima Perú. Ustedes saben que yo soy también miembro del capítulo. Queremos hacer una alianza el próximo año para poder fortalecer, digamos, la profesión. O sea, la gestión de proyectos tiene que masificarse. Necesitamos más gerentes de proyectos. El país necesita profesionales que sean capaces de lograr sacar adelante proyectos y generar resultados. Si no lo hacemos, no vamos a poder generar valor. Y esa es la importancia de poder hacer ahorita proyectos, programas, portafolios, implementar PMOs, prácticamente proyectizar las organizaciones para poder generar valor. Así que gracias, Jimena, y agradecerle también a todos los presentes. Muchas gracias por estar con nosotros cada viernes y decirles, ¿no?, de que somos una comunidad y seguiremos siéndolo por ese valor que nos ha compartido Jimena. Ese deseo de servir y de poder ayudarnos unos a otros. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos. Disculpen que haya sido pero muy rápida. La verdad que quizás ya con el tiempo, cuando aprendan muchas más cositas, les pueda compartir algo nuevamente más y hablarles quizás un tema que es mucho más servicial, que es la filantropía, ¿no? Y eso es el completamente dar todo sin esperar nada a cambio. Y pues así es como también me considero yo, ¿no?, una filántropa de corazón. Y para adelante, ¿no? Si en algún momento necesitamos organizar algo, pues yo encantadísima de poder ayudarles. Muchas gracias a todos y de verdad que tengan muchas bendiciones. Muchas gracias. Una foto, amigos, una foto. Un gusto verlos a todos, aunque sea unos minutitos hoy día. Una foto, ya que la semana pasada... A ver. Gastón, Fernando, Carlos, Alberto, señor Roger. Sí, y Jimena, saludos ahí a la gente de Trujillo. Yo estudié parte de mi primaria en Trujillo. Elena, muchas gracias. Y ahí, pues, de hecho, que tú sabes bailar marinera, yo también, ¿ah? Gladys Marinera norteña. Ya ve el momento. Está, Gladys, gusto verte. Volviendo después de muchas lunas. Qué gusto verte, Milton, a los tiempos, qué gusto.
No, igualmente, el gusto es Gracias, mío. Daniela, gracias a ti. Con todo. A ver, una foto todo. Michelle Felicitaciones, Hidalgo, Daniela. ¿cómo está Michelle? A ver, vamos dándole. Una fotito para recuerdo. Buenas noches. Señor José Cayagua. Qué gusto, qué gusto. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Que pasen un bonito viernes. Y De igual un manera. fin de semana con todos. Gracias. Gracias. Un beso para todos. Cuídense. Álvaro. Feliz viernes. Gracias. Gracias. Suárez. Señor Roger. Eddie, cuídense. Chao, Roger. Cuídate. Cuídense, amigos. Chao, Juvenal. Buenas noches. Chao, amigo. Chao, amigo.